Les presento a Tony Diestre. Él nos visita desde España, él es de Barcelona y es experto en diagnóstico automotriz. Él nos va a presentar la charla cómo se deben afrontar los técnicos de Costa Rica las normativas de Euro 6. Muchísimas gracias. Pura vida. Gracias, pura vida. Bueno, buenos días a todo el mundo. Agradeceros antes de nada vuestra presencia, ¿de acuerdo? Sé que a veces es complicado un sábado, además por la mañana, pues poder asistir, así que muchas gracias por asistir. Y antes de empezar, pues también para agradecer vuestra asistencia, ¿de acuerdo? Entre todos los que estáis asistiendo hoy aquí a la capacitación, si entráis en ese link que tenéis ahí en la pantalla, ¿de acuerdo? Os voy a dejar un tiempito para que lo vayáis pues fotografiando, anotando o entrando directamente. Quien entre en este link y complete el formulario que se va a encontrar va a obtener un mes de acceso gratuito a nuestra plataforma de capacitación online Autotechnic TV, ¿de acuerdo? La plataforma donde ya hay 75 cursos, cada semana se sube un nuevo curso, chat con los profesores, material técnico descargable de cada capacitación, así que es simplemente rellenar el formulario y en el plazo de una semana pues recibiréis en el correo que dejéis en el formulario las claves de acceso para poder disfrutar durante un mes de la plataforma. Bien, ¿listos? Vale, quien te haya llegado tarde se lo perdió. ¿Sí? Pues empezamos. Bien, la charla que vamos a dar hoy es sobre Euro 6, ¿de acuerdo? Euro 6, seguramente muchos de vosotros habréis escuchado la palabra euro, la Euro 1, la Euro 2, la Euro 3. A veces muchos no divisamos o no sabemos muy bien qué debe ser eso de la euro, ¿no? Lo que se está comentando. Bueno, en la charla vamos a explicar qué es la normativa euro, ¿de acuerdo? Y en qué posición nos encontramos ahora mismo, en qué marco regulatorio nos encontramos ahora mismo, que en este caso ya lo explicaremos, es la Euro 6, y aquí en Costa Rica será de obligatorio cumplimiento a partir del año 2021, ¿de acuerdo? A partir del año 2021, todo vehículo vendido aquí en Costa Rica nuevo deberá cumplir con la normativa de emisiones Euro 6. Y todo vehículo importado deberá cumplir con la norma Euro 6. ¿De acuerdo? Así que arrancaremos hablando de la norma Euro 6 y después seguiremos explicando toda la tecnología que está utilizando los fabricantes para poder cumplir con esa regulación y llegar a esos límites que interponen pues las instituciones gubernamentales, porque no hay que olvidar que muchas veces, bueno, quien regula esta normativa son instituciones gubernamentales, a veces asesorados por científicos y a veces, pues bueno, no tan asesorados. Bien, arranquemos. Primero, situémonos, ¿qué es la Euro 6? ¿Qué es la euro? ¿Qué es la euro? ¿No? La euro es un marco regulatorio que regula las emisiones contaminantes, ¿de acuerdo? Y se usa muchas veces como referencia, ¿de acuerdo? Es el marco regulatorio europeo, pero no es el único. Hay muchos países que tienen su propio marco regulatorio, ¿no? La India tiene uno, algunos son pequeñitos, ¿de acuerdo? Son más a nivel interno, y los dos, digamos, más representativos, en este caso, o los más restrictivos, amigables con el medio ambiente, en este caso serían dos. El EPA, ¿vale? El EPA es el marco regulatorio que regula las emisiones contaminantes en Estados Unidos, y la euro, que es la que regula, como digo, en Europa las emisiones contaminantes. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Bueno, ahora veremos un poquito las características de cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Muchos países lo que hacen es tomar como referencia los valores límites de estas dos marcos regulatorios para ellos poner esos límites, ¿de acuerdo? La Euro 6, ya hablaremos ahora hasta la Euro 6 cómo ha ido. La Euro 6 se implanta en España ya en 2014, ¿de acuerdo? Y, como os digo, Costa Rica va a seguir
ese marco regulatorio a partir de 2021. Va a ser su guía. ¿Bien? Vale, diferencias entre el EPA y el euro. Bueno, una cosa que bueno, a veces parece lógica ya cuando uno interpreta el tipo de vehículos que hay en cada, vamos a decirlo así, cada país, ¿no? Entre Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, el EPA permite más del doble de emisiones de CO2 por kilómetro que en Europa. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el CO, que es el monóxido de carbono, es uno de los principales gases que emite el vehículo a gasolina. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el marco europeo, la euro, ¿vale? Permite más del doble de emisiones de NOx, ¿vale? Óxidos de nitrógeno por kilómetro que Estados Unidos. ¿Vale? Y una cosa, pues ya uno cuando lo piensa dice, coño, es verdad, es lógico, ¿no? Porque evidentemente el tipo de vehículo que hay más cantidad en Estados Unidos es motores gasolina y en Europa motores diésel. Entonces son como más permitivos, ¿no? En el parque vehicular, digamos, más representativo, ¿vale? Eso es una de las pequeñas diferencias. Perdón. En este caso, en el EPA, el fabricante, digamos, escoge, digamos, el laboratorio. Tampoco tiene mucho interés, ¿no? Para poder implicar en el taller, pero hay que conocerlo, ¿no? El fabricante, digamos, que elige el laboratorio donde realiza las pruebas en Estados Unidos, ¿vale? Mientras que en Europa es la Unión Europea quien tiene sus propios laboratorios, que es donde deben ir a pasar las emisiones contaminantes, ¿vale? Todo eso es para poder homologar un vehículo para ser vendido. No confundamos, no es la RITEVE. La RITEVE lo único que va a hacer es controlar, ¿vale? Y dar el seguimiento para que esas normativas, ¿vale? Se vayan cumpliendo mientras estén ya en el Estado, ¿vale? Pero cuando hablamos de laboratorios es cuando un vehículo va a ser homologado para ser vendido. ¿Bien? Digamos, otra cosa que es la diferencia, digamos que Estados Unidos es un criterio unificado entre todo Estados Unidos, ¿vale? Las normas es para todos, y en cambio Europa no, ¿vale? El marco regulatorio es el mismo y cada país, digamos, elige la norma euro que quiere seguir, ¿vale? En este caso, pues si España dice yo sigo la Euro 6, puede ser que Italia diga pues yo no, yo la Euro 4, ¿vale? Entonces, son las pequeñas diferencias a grosso modo, ¿vale? Para que lo tengáis como referencia. Bien. Vamos a ver ya cómo ha evolucionado, ¿vale? Las emisiones desde que arrancó la primera norma euro, ¿vale? Como podéis ver ya en el gráfico, tenemos los 4 gases que regula la normativa, NOx, ¿vale? NOx es, digamos, el principal gas que emiten los diésel, ¿vale? Un vehículo que va con exceso de oxígeno y a compresión, o sea, con algo de compresión, sobre todo con exceso de oxígeno, produce NOx, ¿de acuerdo? Hidrocarburos, ¿vale? Hidrocarburos es el propio combustible no quemado. Monóxido de carbono y partículas. Partículas son las partículas sólidas, el hollín, el carbón que expulsan normalmente los diésel, ¿vale? El hollín, ¿vale? Estas, digamos, serían los gases contaminantes que regulan las normas tanto euro como EPA, ¿vale? Hay que decir que estos son los gases que regulaban hasta ahora porque son los nocivos para el ser humano. Directamente para el ser humano, pero claro, ahora se han dado cuenta ya desde hace un tiempo, que hay un problema común, que es el cambio climático. Y uno de los principales factores que produce el cambio climático es el dióxido de carbono, CO2. Como veis, el CO2 no entra en esta tabla regulatoria. No entra en esa tabla regulatoria, pero porque directamente no es nocivo para el ser humano. Las plantas en teoría, lo pueden digerir y a través de la fotosíntesis pues convertir en oxígeno. Pero ahora se han dado cuenta que hay que empezar a regularlo porque
aunque no sea nocivo directamente para el ser humano, sí que es nocivo a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de 17, ya se empieza a regular el CO2. Ya lo explicaremos también. Y qué metodologías han seguido los fabricantes para lograrlo. ¿Vale? Es el gas más complicado de reducir, por un motivo que explicaremos. Perdón. Entonces, la normativa Euro nace en el 1988, ¿vale? Ahí se decide empezar un marco regulatorio que cada X años, normalmente 5 o 6 años, irían recortando esas emisiones. Estos 4 gases que estamos hablando. Es muy interesante ver el gráfico desde la Euro 0 hasta la Euro 6, ¿vale? Euro 6, como os digo, se implanta, ¿vale? Esto es complicado. Ahí. 2014. En Europa. En Costa Rica, como digo, 2021 si todo va bien. Ok, fijaros cómo han reducido. Es decir, estamos hablando que desde el año 1990, 88, 90 hasta el 2014 se ha reducido un 98% prácticamente todos los gases. ¿Vale? O sea, el trabajo se ha hecho. ¿Vale? Pero ahora estamos en el problema que hay que seguir. ¿De acuerdo? Ahora iremos comentando. ¿Vale? Y también, pues como curiosidad, digamos, fue en los años 40 cuando es un dato de curiosidad más que nada, fue en los años 40 cuando se dieron cuenta por primera vez la población de que había un problema con las emisiones de los vehículos, ¿vale? Si os fijáis, los años 40 coincide con la venta masiva de vehículos a usuarios a través de Ford, ¿de acuerdo? Eso ya como dato curioso, y entonces es en los años 80 cuando se decide, muchísimas gracias, cuando se decide empezar a trabajar con las normativas Euro, para empezar a legislar esos gases, esas emisiones contaminantes. Fijaros que en el año 80, ¿qué ocurre? 88, 90, ¿qué ocurre? Que es el mayor cambio de la historia de la automoción hasta el momento. ¿Qué ocurre en los años 90? La introducción de la inyección electrónica. ¿Gracias a qué? ¿O en base a qué? A esta regulación, este marco regulatorio que nace en el 98-80. Y a partir de ahí, todo hasta ahora, ¿no? Eso, ¡ay, maldita GR! ¡Ah, maldito filtro antipartículas! Bueno, pues todo viene por esto. Bien. Ok, y rápidamente, ya para entender a dónde vamos y qué estamos reduciendo. Ahora cuando expliquemos los sistemas, tenemos que entender por qué se está reduciendo eso, ¿no? Perdón. Por ejemplo, en la Euro 1, ¿vale? Lo primero que se modifica, a grosso modo, se empiezan a introducir turbos más bien diseñados, se empiezan a utilizar intercoolers y sobre todo se aumenta la presión de inyección, ¿vale? Pasamos pues prácticamente de un carburador o inyección mecánica ya pues a las KE, LH, Jetronic, las primeras Motronic, Monomotronic, ¿vale? Los más jóvenes me miraréis con cara rara. Euro 2, ¿vale? En el 1996. Entonces se empieza a reducir o se centran en reducir monóxido de carbono y empiezan a reducir ya los NOx. NOx es el culpable sobre todo de las lluvias ácidas, ¿vale? El NOx es muy volátil, sube las nubes, se junta con las gotas de agua, caen y provocan la lluvia ácida, ¿de acuerdo? En el 2000 nace la Euro 3. Creo que aquí en Costa Rica están en la Euro 3 ahora mismo, Euro 4. Por ahí estáis. No me vais a decir ese dato porque me equivocaría seguramente. ¿Qué se empieza a regular en el 2000? Sobre todo que se empieza a medir la contaminación a través de sensores de oxígeno, pero digamos en el momento del arranque. Es decir, se empiezan a utilizar sensores de oxígeno con resistencia de caldeo, ¿vale? Ya no simplemente teníamos que esperar a que se calentara, sino que se le introduce esa resistencia para que se pueda calentar y empezar ya a medir desde el motor frío, ¿vale? Se introducen ya catalizadores de oxidación, ¿vale? Y con sensores de oxígeno. Se reduce sobre todo
El CO, el CO2, los NOx, los hidrocarburos y las partículas por millón sólidas, el hollín. ¿Sí? Aquí, como veis, ya empiezan a ponerse duros. En el año 2000 se empiezan a poner duros ya. Euro 4, ¿de acuerdo? Nace en el 2005 y que se implementa el protocolo OBD2. Algo extraño en el mundo de la automoción porque llevamos desde el 2005, por primera vez se pusieron de acuerdo todas las marcas. Eso es un hecho histórico y que encima ya ha perdurado hasta hoy. Es decir, eso es un hito, ¿no? Se introduce en el 2005, Euro 4, el protocolo OBD2, ¿de acuerdo? Se empiezan a utilizar ya sensores de oxígeno después de catalizador para controlar el proceso catalítico, ¿de acuerdo? Para controlar los catalizadores. Y se empieza a ver los primeros sensores de banda ancha. ¿Ok? El sensor de banda ancha está pensado y diseñado, inventado para poder trabajar con las inyecciones directas a gasolina. ¿Vale? Es la idea. Pero se empiezan a introducir en inyecciones convencionales pues para testearlas. ¿Vale? Pero el objetivo es para trabajar con inyecciones directas a gasolina. ¿Vale? Ya explicaremos el porqué. Entonces, con eso logran reducir el monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos y partículas por millón de hollín. Es decir, bajan más. ¿Ok? ¿Vale? Por ahí veis ya las estadísticas, pero bueno, aquí ahora hay un resumen. En el año 2009 llegamos a Euro 5, donde se empiezan a utilizar los primeros filtros antipartículas, ¿vale? Los DPF a través del grupo Fiat y PSA, ¿vale? Se empiezan a traducir los primeros DPF. Sondas Lambda, digamos, sensores de oxígeno en motores diésel. Sensores de temperatura en el escape, para poder medir las regeneraciones del filtro antipartícula. Hay una curiosidad aquí. Fijaros, aquí se viene a reducir los NOx y partículas sólidas, es decir, gases que fuera de la inyección directa que produce NOx de gasolina, son gases que producen los diésel. ¿Vale? Aquí se ponen serios con el diésel. ¿Por qué? Porque el gasolina ya prácticamente ya no lo han tocado más, ya han llegado al límite. Ahora van a por el diésel. Diésel, la inyección directa a gasolina, que se están dando cuenta que empieza a producir bastantes niveles de NOx. ¿De acuerdo? Y finalmente nos plantamos en la que estamos prácticamente, estamos en la Euro 6, 2014, en Europa sale, se reduce NOx y por primera vez en la historia se regula el CO2. Porque ahora ya es un problema común. ¿De acuerdo? Aquí veis los objetivos, ¿vale? Que se han medido con el CO2, ¿vale? 135 gramos en el 2014, bajarlo a 95 gramos por kilómetro en 2020. Hay un problema aquí con el CO2. Y ahora que empezamos a hablar de esto, bueno, antes de nada, fijaros, ¿vale? Euro 4, Euro 5, Euro 6, Euro 4, Euro 5, Euro 6, ¿vale? Como el CO de la Euro 4 a la Euro 6 no lo han tocado. El monóxido de carbono. Ya hemos llegado a un límite, nos quedamos aquí. Los hidrocarburos y NOx, sí, van a por ellos ahora. Sobre todo los NOx, ¿vale? Fijaros cómo los han reducido, ¿vale? Los NOx y las partículas por millón. El hollín, diésel, ¿vale? A la Euro 7, cuando entre en vigor la Euro 7, el diésel ha muerto. ¿Vale? Por eso ya no siguen fabricando mucho diésel. ¿Vale? El diésel en la Euro 7 muere. Ya van a hacer el marco regulatorio para bajar eso y los ingenieros han dicho ya. Por eso están metiéndole tan fuerte a las inyecciones directas a gasolina, a soluciones híbridas como las que estáis viendo en el Congreso, vehículo eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el diésel, a la que salga la Euro 7 en Europa, ya no pasa. O sea, no se podrá vender. De hecho, Francia ya ha prohibido desde ya la venta de diésel en su país. ¿Bien? Ok, ya veo ahí murmullo, ¿yo qué voy a hacer si yo tengo un diésel? No, ¿y ahora qué haré? No lo podré vender. Bueno, tranquilos, tenemos tiempo. Pero que lo tenga, que lo vaya vendiendo ya. Ya están, algunos estaréis subiéndolo ya, ¿no? El anuncio, ¿no? Vendo. Tranquilos, tranquilos, porque hasta 2022 o 2024 quizás no va a salir la
la nueva norma Euro 7. Claro, el tema aquí está en el CO2. Claro, el CO2, ¿cómo se puede limitar un gas que es resultante de una combustión? Un vehículo, cuanto más CO2 emite, pero por otro lado, esos señores están diciendo, no, vale. Pues claro, dicen, bueno, si la bajo, el precio se puede dar cola. Muy bien, yo lo bajo, pero te meto una mezcla pobre. hidrocarburos, monóxido de carbono, X. Entonces, ahí entra la coyuntura, ¿no? Dicen los fabricantes, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ¿conocéis el Start and Stop? O sea, si el problema del CO2 son los gramos que puede emitir por kilómetro, muy sencillo. Si en un kilómetro de recorrido AB, donde tenemos semáforos, presas, etcétera, en ese recorrido no puedo rebasar ese límite, ¿qué hago? Pues sencillo. Paro el motor cuando se detiene el vehículo. Todo ese tiempo que no está emitiendo emisiones de CO2. De ahí el Start and Stop. ¿Vale? Otras soluciones, evidentemente el vehículo híbrido, vehículo eléctrico, ¿de acuerdo? Donde el vehículo híbrido, evidentemente, el vehículo híbrido, digamos, pasa bastante parte del tiempo parado el motor de combustión, ¿no? Pues una manera de bajar las emisiones, ¿vale? Pero es complicado. Es complicado. O sea, la solución más radical es el vehículo eléctrico o la pila de combustible. ¿Bien? Pero claro que ya sabéis que aquí hay intereses de por medio que se escapan. ¿Vale? Ok. Finalmente, ya para casi terminar esta parte, simplemente quería poneros en contexto, en situación, dónde estamos y de dónde vamos. De la Euro 6, que como os digo nace en el 2014, se implementa en el 2014 en Europa, ya tenemos dos modificaciones, ¿vale? Esas dos modificaciones de la Euro 6 son la 6C y la 6S TEM, ¿vale? La 6C regula el sistema de medición de ese NOx y ese CO2. El método de medición para poder ser homologado. Hay una cosa curiosa. Los europeos utilizaban un sistema de medición de gases para homologar un vehículo y los Estados Unidos otro. Los europeos solamente lo basaban en laboratorios rodillos. ¿Sí? Pero Estados Unidos hacían laboratorios rodillos más prueba en carretera. Estados Unidos sí que son más duros en eso, son más serios, hay que decirlo. Claro, aquí ahora os podría empezar a venir a la mente el famoso, o por qué se modifica eso. Os podría empezar a venir a la mente por qué han cambiado el sistema de medición, no el de Estados Unidos, sino el de Europa. Le han puesto ya el ciclo ya de marcha, ¿vale? El ciclo en carretera, ¿vale? A diferentes cargas y un recorrido, creo que es de 60 kilómetros, creo. Estoy equivocado, pero bueno, al fin y al cabo interesa poco, pero lo que interesa es que ya los hacen testear en la calle. ¿Por qué? Pues, ¿a alguien le suena el Dieselgate? Volkswagen. Eso fue la punta de lanza. Volkswagen provocó que en Europa se pasara del ciclo que se estaba utilizando, el WLP, se pasa al ciclo WLP, que ya es más severo y introduce marcha en carretera. ¿Por qué? Porque, y como dato curioso también, en Estados Unidos el fabricante elige el laboratorio que quiere que le haga la prueba. Y luego pues la prueba en carretera. Y hacen una media entre las dos. Claro, decían, ¿cómo puede ser que
en el laboratorio de tan poco y en carretera de tanto. CO2 y NOx, ¿no? Claro, aquí fue cuando les empezó a dar vueltas la cabeza, ¿no? Y digamos que, bueno, encargaron ese estudio a la Universidad de Michigan, a esos alumnos, que ellos lo protestearon y se dieron cuenta del engaño, ¿vale? Que le habían introducido un software. Es muy sencillo, o sea, no hace falta ser un crack informático para detectar que el vehículo no está rodando, sino que está rodando encima de unos rodillos. Ya sabe los niveles de carga de aire que entra porque tiene medido cuánto da ese ventilador y que están unos rodillos. Es decir, unos rodillos van a hacer girar las ruedas, digamos, a la par, va a entrar siempre un mismo volumen de carga a través del ventilador, entonces se entera. Dice, vale, estoy en unos rodillos, aplico toda, digamos, las técnicas para bajar en ese momento las emisiones, ¿vale? Y entonces pasaban la prueba. A partir de ahí, cambian el marco regulatorio, suben al 6C, ¿vale? Pero no afecta directamente al usuario, sino al fabricante, ¿ok? Y de ahí ya pasamos a las 6 STEM, ¿no? Las 6 STEM... dióxido de carbono. Con lo cual, es necesario modificarlas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Situados? ¿Estamos situados ya? ¿En dónde estamos? Pues vamos para adelante. ¿Vale? Aquí tenéis unos ejemplos, ¿vale? Esto es de un BMW híbrido, ¿vale? Los dos ciclos, fijaros la diferencia, ¿vale? Ahí veis las diferencias, ¿no? De los dos ciclos. Entonces, era necesario, ¿vale? En eso sí que actuaron mal. Bien, ya vamos a empezar a trabajar ya o a pasar a la parte técnica, la que nos interesa, ¿verdad? Hablaremos primero qué se aplica o qué tecnologías hace servir los fabricantes en la Euro 5 para cumplir ese marco regulatorio. Y después veremos la Euro 6. ¿Sí? Bien, hay que diferenciar, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que, como os digo, desde la Euro 5 y la Euro 6 se han centrado en los NOx, que es uno de los principales gases que emiten los diésel. Pero, como os digo, las inyecciones directas a gasolina también emiten NOx, con lo cual también va para ellos. ¿Qué se busca? Como veis, reducir los NOx, ¿de acuerdo? Y se generaliza en la Euro 5, ¿eh? Estamos en la 5. Se generaliza ya, se normaliza la inyección directa a gasolina, ¿de acuerdo? Aumento, evidentemente, de la presión de combustible. Ya sabéis, una inyección a gasolina, podríamos estar hablando que está trabajando entre 40 y 80 bares aproximadamente de margen de inyección, ¿vale? Es decir, multiplicamos... se generaliza el uso de chapaletas. Chapaletas son en inglés, swirl, ¿no? Las mariposas del colector de admisión, ¿de acuerdo? También hablaremos de ellas y cómo funciona, cuándo se activan, cómo se miden, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaremos de ello. Digamos, se empieza, una vez ya introducida la inyección directa y testeada, ¿de acuerdo? Se empieza a configurar la inyección directa para que trabaje en estratificada. Yo, aquí en Latinoamérica, no he visto todavía inyección directa donde he podido estar y verlo, que funcione con mezcla estratificada. Llega inyección directa y funciona con mezcla homogénea, normal, y como mucho BM ha utilizado la homogénea pobre, llamada, que es un 50-50. No es ni la homogénea, que es la convencional, ni es la fase estratificada, ¿vale? Deciros rápidamente que un vehículo de inyección directa está preparado para funcionar con 3 tipos de mezcla: homogénea, homogénea pobre y estratificada, ¿vale? La homogénea, estaríamos hablando
de lo que conocemos hasta día de hoy. Un factor lambda, ¿de acuerdo? Un lambda igual a 1, ¿no? Ese 14.6 partes de gasolina, digo, pues, no iría rico, que va, de aire por una de gasolina, ¿de acuerdo? Estamos trabajando en un factor lambda, en vez de ser un lambda igual a 1, es un factor lambda igual a 2.5. Son mezclas extra pobres, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando que son 25 partes de aire por una de combustible, el doble de pobre que lo que está funcionando una inyección homogénea, ¿vale? Por temas, yo creo, ¿por qué los fabricantes han traído aquí los vehículos de inyección directa a gasolina, pero lo están haciendo por programación, solamente la hacen funcionar con mezcla homogénea o como mucho homogénea pobre, ¿vale? Que te puedes levantar, digamos, más o menos a un lambda igual a 1.5, ¿vale? Pero ¿por qué no llegan ahí? Porque para ellos es un problema. Trabajar con mezclas pobres, a un vehículo le quitas potencia. Entonces, si a mí me obligan, yo te lo pongo. Pero si a mí no me obligan, oye, yo si estoy vendiendo un BM, un Mercedes, evidentemente, si a mí no me obligan a trabajar con mezcla pobre, yo voy a ponerle la homogénea para que pueda correr. Es un BM, ¿vale? Entonces, el tema más que nada es comercial, ¿vale? Y si aquí no los han obligado, pues no la pongo. Pues la programo, ¿de acuerdo? Para que por software solamente funcione con homogénea. Entonces, sí que en Europa se les empieza a obligar, evidentemente, a partir de 2014, y tienen que empezar a trabajar con mezcla ya estratificada, ¿vale? Empezar a trabajar con un gasolina como si fuera un diésel, ¿vale? Con exceso de aire e inyección en fase de compresión, no en fase de admisión, ¿vale? Evidentemente, como se pasa una mezcla pobre, es que aquí es el pez que se muerde la cola siempre aquí. Muy bien, ahora trabajamos con mezcla pobre, bajamos el consumo, bajamos el CO2. Sí, pero trabajamos con mezcla pobre, con lo cual aumentamos los NOx. Entonces, siempre hay algo que al trabajarlo hace que suba lo otro. Pero bueno, también están preparados para ello. ¿Cómo se bajan los NOx? Pues una de las soluciones más comunes para bajar los NOx son trabajar con sistemas de GR, ¿vale? Con lo cual, ya se generaliza el uso de GR, sobre todo en vehículos gasolina, se generaliza. Antes a veces llevaban, a veces no. Pero a partir de los vehículos que cumplen ya Euro 5, ya empiezan a llevar todos EGR, evidentemente eléctrica, ¿vale? Eléctrica, para su mejor regulación. Y incluso se empieza a utilizar ya la recirculación interna, ¿vale? Pues por ejemplo, como BM, ¿vale? Que a través de los sprockets, ¿vale? A través de los BBTI, ¿vale? A través de los avanzadores de árbol de levas o los vanos, como les llaman en BM, logran, ¿vale? Avanzar y atrasar tanto que se sincronizan las válvulas de admisión y la de escape en apertura, ¿de acuerdo? Pueden avanzar tanto, ¿de acuerdo?, que pueden mantener abiertas la válvula de admisión y la de escape, con lo cual se logra la recirculación interna a través de la culata, ¿vale? Ya no se utiliza el sistema de GR, ellos ya no lo utilizan, lo han apartado. Lo hacen a través de sincronismo de distribución. ¿Bien? Ok, y se empiezan, evidentemente, como tenemos el problema de los NOx, se empiezan a utilizar los primeros catalizadores de NOx, ¿vale? Que los encontramos sobre todo en vehículos de inyección directa a gasolina. ¿Sí? Una cosa, que antes no lo he dicho. Si alguien tiene una pregunta, que levante la mano, ¿vale? Sin ningún pudor, evidentemente, si veo que hay muchas y interrumpimos la clase, no vamos a intentar regularlo, ¿no? Pero si tenéis cualquier duda, me levantáis la mano. Bien. Por aquí anda un micrófono móvil que se os acercará y podéis formular vuestras preguntas. Motores diésel.
¿Qué se busca reducir? Pues, rápido, ¿eh? Espera un segundito, que le pasarán el micrófono así. Disculpa, vas a estar dando vueltas, me parece. Mejor para que te escuchen todos. Ay. Buenas. Buenas, muy buenas. ¿Qué tal? Me parece a mí. Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Pura vida. Coño. Dígame. Me parece a mí que aquí no se usa esa tecnología Sí. por el tipo de combustibles que se venden También, aquí. importante. Sí, señor. Sí, señor. Eso me parece a Es mí muy que importante la calidad del combustible, ¿vale? Sobre todo en diésel. Aquí hay un problema serio, seriosísimo, con el tema del combustible, ¿vale? Sobre todo también en gasolina, evidentemente, por el tema de octanaje, pero con el diésel también con el problema de contaminación interna de este, ¿no? En España lo tuvimos por muchos años hasta que Toyota se puso serio. Fue Toyota quien cambió el combustible en España, ¿vale? Fueron ellos los que, por culpa de unas garantías en los primeros Toyota D4D, ¿vale? Con los inyectores densos se los estaban devolviendo, pero en masa en España. En masa, decían, no puede ser. O sea, podemos fallar, pero tanto no. Algo está pasando que me está dañando los inyectores Common Rail, ¿de acuerdo? Algo está sucediendo en España porque no es normal. Y obligaron, a base de presión, al gobierno a empezar a hacer inspecciones todas las bombas. Y ahí se dieron cuenta que tenían un alto porcentaje de agua. ¿Vale? Les echaban agua para... no sé para qué. ¿Vale? Uno no puede ser mal pensado. Se le colaría de la lluvia o algo. Y ahí cambió. Pero tienes toda razón. Es muy importante el tema del combustible y lo que frena esas modificaciones muchas veces. Y lo que hará dañar las partes de estas tecnologías es cuando los obliguen ya a usarlas. Porque el combustible será el principal causante de las averías que vais a tener en el taller de estos sistemas. ¿Vale? Motor diésel. Ok. Sí. Hemos dicho que el objetivo que se busca es reducir los NOx, partículas por millón sólidas, o YIN. Bien. ¿Qué estrategias siguen perdón, me pasé al Euro 5. Ok, ahora. Euro 5. Se empiezan a utilizar, digamos, sistemas de sobrealimentación turbos más eficientes, ¿no? Algunos de vosotros ya os habréis encontrado con los turbos Twin Scroll, los biturbos, los turbos en cascada, ¿de acuerdo? Se empieza a trabajar sobre un elemento que siempre se le había como dejado un poquito de lado en la parte de la evolución, ¿no? Pues mira, oye, funcionaba bien, pues lo dejamos. Sí que se había introducido pues, la geometría variable, el accionamiento a través de motor eléctrico, el potenciómetro de varilla del pulmón, pero se lo había dejado bastante tranquilito, pues ahora empieza a evolucionar, ¿vale? Y nos empezamos a encontrar los biturbo, turbos en cascada y la nueva moda que tienen los fabricantes o los que están empezando ya, parece ser que es el modelo que van a empezar a seguir, entiendo porque estoy viendo que están varias marcas optando por esta tecnología, es la tecnología Twin Scroll, ¿vale? También hablaremos de ella. Se generaliza también el uso de catalizadores en los diésel de 2 vías, ¿de acuerdo? Se hace ya obligatorio. Se generaliza también, aparte de se generaliza, el DPF, los que ya existían se mejoran, ¿de acuerdo? Se les da un poquito más de tamaño, se les acerca más hacia el colector. Es decir, los primeros filtros antipartículas que salieron, los primeros DPF, los montó Fiat y Peugeot Citroën, con los motores HDI, ¿de acuerdo? Pero los primeros se montaban debajo del vehículo. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de regenerar, cuando tenemos que alcanzar temperaturas de más de 500 grados en un diésel, una de las soluciones que optaron no es acercarlo hacia el colector de escape, ¿vale? Eso para cuando veáis algún problema de esos que, mierda, para bajar ese colector de escape, es por eso. Pues lo colocan ahí no para molestar, sino porque
es por el tema del calor. Bueno, se empieza a utilizar, ¿de acuerdo? Empieza a entrar un sistema que se consolida con la Euro 6 y sí que es uno de los elementos más novedosos de cara, como os digo, a este marco regulatorio vigente que es la Euro 6, que son las EGRs de baja presión. ¿De acuerdo? Para poder pasar Euro 6 es necesario que el vehículo cuente con una EGR de baja presión y una de alta presión. Son dos ya. Es decir, si antes teníamos una fuente de ingreso buena con las EGRs, ahora tenemos doble. ¿Vale? Entonces, ahora explicaremos también cómo funciona. Muy bien. Sí. Ahí lo tienes. ¿Los catalizadores para el diésel son iguales o parecidos a los de gasolina? Son diferentes. Los de gasolina son de 3 vías. ¿De acuerdo? Aquí lo que se busca con el catalizador diésel, ¿vale?, es reducir, digamos, solamente 2 gases. Porque, evidentemente, monóxido de carbono no tiene. Entonces, ¿para qué usar materiales preciosos como el rodio, vanadio, etcétera, que valen un dineral para fabricarlo, si solamente tienen que reducir hidrocarburos y monóxido de carbono? ¿Vale? Son diferentes. El material es diferente, el precio es diferente, bastante diferente, y solamente reducen 2 gases. Pase por aquí el micrófono donde está. Perdona. Buenas, Luis Ramírez, mucho gusto. Buenas. Pero no afecta, digamos, que se ponga un catalítico de gasolina a un diésel, aunque no hay, el material sea diferente. No afectaría, pero aquí tendrías varios problemas. Es decir, primero, el flujo, los agujeritos son mucho más pequeños, bajaría la masa de aire y un diésel lo que necesita precisamente es aire. Eso sería el primer problema. Segundo problema, el dinero. O sea, ¿para qué los fabricantes dices, ¿para qué vamos a utilizar un catalizador de gasolina para un diésel si a mí me está costando mucho dinero el material que está para fabricar ese catalizador? Entonces, no tiene sentido. ¿Se podría? ¿Los fabricantes podrían? Sí, claro que podrían diseñar, etcétera, sí, pero no les hace falta. Entonces, con que reduzcan solamente hidrocarburo y monóxido de carbono les vale. ¿Vale? ¿Ves? ¿Ya? ¿La página esta? Sí, sí. ¿Esas tecnologías son hechas en España o toda Europa? No, eso es marco regulatorio europeo. Europeo. ¿Vale? Entonces, ellos, para que lo entendáis, ellos fijan esos valores y los países que quieren, que dicen, pues a esta gente les ha ido bien, ¿de acuerdo? Los fabricantes han logrado llegar, son muy exigentes. Entonces, los otros países, cuando ya han visto que los fabricantes llegan, simplemente, pues dicen, oye, pues a partir de ahora me rijo por ese margen regulatorio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un vehículo del 2010, ¿voy a tener que dar esos límites de gases en RITEVE? No. Ahora bien, si yo me compro un vehículo en el 2021, cuando entra en vigor la ley, cada vez que yo vaya a RITEVE me exigirán esos niveles. ¿Vale? O sea, ahora mismo el vehículo, por eso un vehículo carburado, no puede llegar a las exigencias de RITEVE de estándar de Euro 4, por ejemplo. Entonces, ellos les dicen, muy bien, estos son para los inyectados, Euro 4, pero los carburadores les ponemos el límite de Euro 1. Ellos se agarran al marco regulatorio europeo para fijar sus límites para RITEVE y para venta de vehículo. ¿Sí? ¿Ok? Vale. Y también se empiezan ya a incorporar los catalizadores de NOx en los diésel. Es decir, aquí empieza la lucha contra el NOx y el dióxido de carbono. ¿Vale? Bien. Eso estamos en Euro 5. 2009. Y pasamos a 2014, donde entra ya la norma Euro 6. ¿Vale? Aquí empieza el juego, aquí empieza la diversión, aquí empieza la tecnología.
Aquí empiezan los dolores de cabeza, las alegrías y las tristezas. Motores gasolina. Objetivos. Fijaros, CO2. ¿El CO para qué? El monóxido de carbono. Si ya estamos en unos niveles bajos. ¿Para qué? Entonces, CO2. Vamos a hablar primero de los de gasolina. Se mejora los sistemas de recirculación de gases de escape. Para el vehículo gasolina, evidentemente, estamos hablando. Es decir, se empieza a ser más preciso, se buscan nuevas tecnologías, se empieza a ubicar la GR en sitios donde podía estar más fría, se empiezan a utilizar enfriadores de GR, ¿de acuerdo? Se mejora la tecnología de recirculación de gases de escape para empezar a bajar los NOx en los vehículos a gasolina. Como os digo, también se sigue utilizando y se generaliza más, si cabe, más marcas han agarrado la tecnología de la recirculación interna a través de los VVTi. ¿De acuerdo? Eso es importante. Introducción de los primeros DPFs ya en vehículos a gasolina. Interesante. ¿Vale? Perdón. El hecho de empezar a utilizar doble GR con inyecciones directas a gasolina empieza a ser necesario porque empiezan ya a subir los niveles de partícula sólida, de hollín ya al gasolina. Cuando antes no había sido un problema, pues ahora empieza ya a ser un problema. Con lo cual ya se están introduciendo los primeros filtros DPF para motores gasolina. ¿Vale? Evidentemente no necesitarán tanta tecnología porque es muy sencillo regenerarlos. ¿De acuerdo? Un vehículo a gasolina alcanzar 800 grados es relativamente fácil. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de la regeneración no va a ser un problema, no va a necesitar aditivos, no va a necesitar postinyecciones, no va a necesitar bujías de precalentamiento. ¿De acuerdo? Ya con la simple temperatura del escape puede regenerar, ¿vale? Pero ya empezaremos a verlo, ¿eh? Esto se está normalizando ya. Filtros DPF en motores gasolina. Otro tema, los catalizadores todavía los están acercando más al colector de escape. Es decir, cada vez será más común tener que bajar más motores para desmontar colectores. ¿Vale? O sea, por aquí no me pasa, yo a ver si desmonto el compresor desmontas el compresor y dices, pues no pasaba. Pues cada vez, y empezaremos a ver ahora unas modificaciones muy interesantes, ¿de acuerdo? Porque ya el colector de escape, la idea es que desaparezca. ¿Vale? De hecho, ya ha desaparecido en muchas marcas. El colector de escape ya no existe. Bueno, ya se está generalizando, también os lo habréis encontrado ya, colectores de escape con el turbo incluido. ¿Vale? Si uno tiene que cambiar el turbo, tiene que cambiar turbo más colector de escape porque es toda una misma pieza. ¿De acuerdo? Eso se está generalizando ya también. Digamos, pues también inyecciones secuenciales en la inyección directa en fase de arranque, para no tirar tanto combustible en una fase de arranque, catalizadores, sobre todo, que también hablaremos de ello, explicaremos todo el sistema de AdBlue, ¿de acuerdo? SCR con AdBlue, sobre todo sistemas de refrigeración. Los sistemas de refrigeración es un sistema que está evolucionando o se están centrando muchísimo, porque evidentemente el CO2, ¿cómo lo reduces? Muy sencillo, bajando el consumo. Cuanto menos consuma el vehículo, más bajo el CO2, con lo cual están buscando lo mínimo. Entonces, la gestión térmica del motor es súper importante para bajar esas emisiones. ¿De acuerdo? Si yo tengo un vehículo, un motor frío, hasta que calienta, ¿qué ocurre? Pues, hay más consumo. Entonces, ya están empezando a trabajar muy fuerte, también veremos ahora ejemplos y partes del sistema de refrigeración, ¿vale? Con bombas de agua desconectables, sistemas con 2 y 3 termostatos para refrigerar a diferentes temperaturas diferentes partes del motor, ¿de acuerdo? Termostatos ya eléctricos, ¿de acuerdo? O incluso termostatos por diagrama característico que ya hace tiempo que estamos viendo, es decir, con una resistencia de caldeo que a través de la computadora la calienta y controla el elemento dilatable, es decir, el cerámico del
se me ha ido del termostato, perdón. ¿Vale? Pero esta parte es una de las que más va a sufrir cambios. Es decir, aquí en este curso vamos a introducirnos a explicar cómo todos los sistemas que están introduciendo, sobre todo en los sistemas SCR de AdBlue, vamos a trabajar los sistemas de refrigeración, ¿de acuerdo? Y las EGRs de baja y alta, sobre todo. Porque es donde más, lo que es más novedoso y lo que más están haciendo hincapié. ¿Sí? Sistemas diésel, ¿qué están buscando? Bajar los NOx, las partículas por millón. ¿Cómo? Aumentando, por ejemplo, las preinyecciones. Ya darán 3 preinyecciones ahora, ya no son 2, son 3. Nuevos sistemas Common Rail. Se generaliza el sistema biturbo, ¿vale? O el twin scroll ya. El turbo de geometría variable ya lo apartaremos, ¿de acuerdo? Prácticamente los fabricantes están utilizando el biturbo y el twin scroll. Sistemas de filtro antipartículas mucho más eficientes, ¿de acuerdo? También formando parte, digamos, o acercándolo al colector de escape. Mariposas en el tubo de escape, ¿vale? Porque, evidentemente, ya explicaremos cuando ahora expliquemos la parte de GR de baja, ya necesitan las mariposas en el escape, o sea, vais a empezar a ver, no son retarders de camión, no son para retener en bajada, no, son para la recirculación, ¿vale? Vamos a explicarlo también. Bueno, la evolución también del sistema de refrigeración, ¿de acuerdo? Y esto, ¿vale? Los colectores de admisión refrigerados por agua, ¿vale? Un gran invento que empezó con Volkswagen, que todas las marcas están adoptando. Se coloca un radiador dentro del colector de admisión para poder refrigerar el colector de admisión cuando se necesite, ¿de acuerdo? A través de una bomba eléctrica de agua. Gran invento porque están rompiendo motores que da gusto. O sea, en estos 6 años que llevamos con esos sistemas en España, en la consultoría técnica que tenemos Autotecnic en Barcelona, hemos recibido, no te sabría decir cuántas consultas de casos de, por ejemplo, Audi y Volkswagen que han roto motor porque se perforan, evidentemente, esos radiadores de agua y va directo. ¿Vale? Ok, rápidamente, ¿vale? Antes de entrar ya a explicar ya cada uno de los sistemas y componentes, ¿vale? Esto lo quería mostrar, básicamente, evidentemente esto ya lo conocéis, no hace falta que os lo explique, pero sobre todo lo que me interesaba mostraros son los 4 gases, digamos, contaminantes directamente para la salud humana y que el CO2 se empieza a regular ahora porque es evidentemente nocivo para la salud, no directa, sino indirectamente, ¿de acuerdo? Efectos colaterales, ¿vale? Y, pues bueno, esto también ya hemos comentado un poquito ya, ¿vale? Pero para que quede claro, decir que el CO2, digamos, es lo que os comentaba de la contaminación global. El CO es el mayor contaminante del vehículo a gasolina, ¿vale? Eso ya lo sabéis. No se va a modificar, va a seguir al mismo nivel, a los mismos estándares que hay hasta ahora. RITEVE os va a medir lo mismo que hasta ahora, eso no se toca. Y empezamos a atacar esto de aquí. Empezamos a atacar todo lo que son partículas, NOx, CO2 y azufre. Porque a través de las inyecciones directas a gasolina, por el mal combustible, estamos empezando a tener problemas con el azufre. No sé si alguien ha tocado inyecciones directas a gasolina ya y se ha encontrado bombas de alta presión hasta perforadas. Yo me he llegado a encontrar un vehículo que no arrancaba y salía un chorro de gasolina por la salida de la bomba de alta presión. Es decir, perfora el hierro, se come el hierro, el azufre, ¿vale? O sea, no es aparte solamente daños en el motor, sino que también es perjudicial para la salud, ¿vale? El azufre lo llevan las gasolinas, los combustibles, y eso es trabajo de los refinadoras, de los que se encargan del combustible, de trabajar sobre ello. ¿Bien? ¿Por ahí? ¿He escuchado, amigo? ¿Por aquí? ¿Por ahí? Perdonadme por... tú otra vez. No, la verdad, estás atento. Pero... Dime, tranquilo. Dime. Hacen mucha cosa y lo que hay que mejorar es el combustible. Perdón.
mucha cosa hay que hacer y lo primero que hay que hacer es mejorar el combustible. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí todo el mundo hace sus deberes. Si queremos que esto cambie, todo el mundo debe hacer sus deberes. El fabricante de combustible o refinadoras, el fabricante de vehículos, nosotros como usuarios. Yo a veces vengo a dar cursos de filtro antipartícula y la primera pregunta que me hacéis siempre, a ver, ya te la sabes. La primera que me hacéis ya te la sabes. ¿Cómo podemos anular el filtro antipartículas? Entonces, hemos de, entre todos, ser conscientes, también a veces, y entiendo todas las partes, ¿no? Es totalmente cierto. No, mira, es que aquí las carreteras, las presas, nos regenera, es un problema. Pues estamos para reparar y ganar dinero, señores. Ah, no, pero es que si no se lo hago yo, se lo va a hacer el vecino y encima se va a enfadar conmigo. Pues, no sé, hablemos con el cliente, no sé, aprovechemos que Costa Rica es limpia y todavía hay una cultura para explicarlo. Pero sí, todos hemos de hacer los deberes. Dime. Sí, dime. Buenas. Como hablabas sobre lo de España, que Toyota hizo que cambiaran el combustible, digamos Sí. aquí en Costa Rica, aquí hay tanta ley y tanto atraso, digamos, si llegara a la Euro 6 Sí. y no cambiaran los combustibles, las mismas marcas como BM, Audi, Mercedes pudieran... Sí. Tranquilos, esto ya hay consorcios, ¿vale? Es decir, todas estas normativas y las que están entrando ya del vehículo conectado son consorcios. Es decir, ya están trabajando de la mano los fabricantes con las refinadoras, con proveedores de servicios tecnológicos, con marcas de recambios, Bosch, Denso, Delphi, etcétera. Es un consorcio que están trabajando todos de la mano. Es decir, esto ya se están poniendo de acuerdo. Tiene que venir acompañado de, ¿vale? Muy probablemente en el 2021, yo no me quiero aventurar a nada, decir nada, pero como ocurrió en España, puede ser que la 91 octanos desaparezca, la regular que decís aquí, ¿no? Creo que es regular. Esa puede ser que desaparezca y se quite ya, ¿vale? Eso ya serán decisiones pues, que no me pertocan, pero tiene que desaparecer ya la 91, o sea que no se vea ni en ninguna gasolinera, en una bomba, la regular. Ya sé que algunos me van a decir, joder, pero tú no sabes la Recope cómo nos jode con la plata. Pues a mí si me va bien con el 91, tiro de 91. Sí. Pero si estamos aquí, señores, sentados todos para intentar poner nuestro pedacito de arena para lograr el objetivo de la descarbonización. ¿Vale? Por ahí te va a tocar caminar, ¿eh? Luego me... Buenas. Buenas. Sí, una consulta. Ahí. Sí. ¿Existe algún estudio que mida el impacto ambiental de todas, digamos, los efectos secundarios que causan todas estas regulaciones? Por poner un ejemplo, estas regulaciones lo que están haciendo es obsoletando tecnología, por lo tanto obligando a los fabricantes, ¿verdad?, Sí. a extraer más materias primas para fabricar nuevos componentes, lo cual, ¿verdad?, toda esa extracción, la cadena de fabricación, de distribución, Sí. todo eso causa, ¿verdad?, un montón de contaminación, cuidado, sino más, de la que están produciendo los carros actualmente. Mira. Obsolescencia programada, por decirlo. Totalmente cierto. Ayer lo comentábamos. Ayer precisamente en una charla así coloquial lo estamos comentando. El problema radica en que todo este cambio no lo están abanderando los científicos. Lo están abanderando, no sé, la primera dama ya no está aquí, ¿no? Bueno. Ese es el problema. Y pues los intereses chocan con las explicaciones científicas, ¿no? Este cambio debería ser abanderado por científicos. Y no lo está siendo. Ese es el problema. Evidentemente, el otro día leía un artículo que si lo buscáis por internet lo vais a encontrar, las declaraciones del CEO de PSA de qué opina de cómo se están llevando ese cambio. Es muy interesante. Un artículo largo, pero muy interesante. ¿Vale? El CEO de PSA, de Peugeot Citroën, el CEO. Venga, va, última y seguimos, ¿eh? Dime. Buenas. Buenas. Mira, yo he estado investigando sobre lo del diésel. ¿Sí? He escuchado sobre una tecnología de catalizadores que combinan el SCR Sí. con urea, Sí. con amoníaco. Según entiendo, reduce hasta un 95% esos contaminantes. Sí. Al final lo que tenemos es nitrógeno y agua
Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado con esa tecnología de esos catalizadores versus las euro? Que usted decía, me pareció interesante por eso, porque digamos, decía que el diésel iba a desaparecer, pero por otro lado, le había leído, había investigado sobre esos catalizadores. Entonces, ¿cómo se está empatando? Sí, es obligatorio. Para cumplir Euro 6, llegar a los niveles de NOx, es obligatorio un catalizador reductor con agente reductor, perdón, de AdBlue. Para los diésel, por lo menos. Y a los gasolina, estamos ahí. Pero para los diésel, pero es el Euro 6, hablaremos de ello. ¿Vale? Os voy a explicar cómo funciona el sistema porque ya es obligatorio. Si quieren los fabricantes llegar ahí, sí o sí, ya deben utilizar sistemas SCR con urea. ¿De acuerdo? Ajá. Sí, pero ya se generaliza, ¿eh? Es decir, todo vehículo que debe cumplir Euro 6 en Europa los estamos teniendo desde hacía ya 6 años. Y ya estamos viendo cómo fallan, de qué fallan, ¿de acuerdo? Y los problemas que pueden ocasionar si no se implementa una red de distribución y surtido de AdBlue, ¿de acuerdo? Porque no todo el mundo tiene cajuela, le decís vosotros, ¿verdad? Al maletero, ¿no? Maletero, no todos los vehículos tienen maletero para ir con un bidón de AdBlue detrás, ¿me entiendes? Es como un tipo de cilindro, ¿verdad? Que lleva ahí la mezcla y la va inyectando. Sí, sí. Ok. Lo explicaremos. Voy a explicar todo el sistema, ¿vale? Todos los elementos, etcétera. Lo vais a ver. Vale, y en el diésel, ¿qué se trabaja? Pues sobre todo la opacidad, ¿vale? Por lo que no sé si habrá alguien aquí de Riteve que me pueda colaborar en ese sentido, o vosotros mismos, por lo que tengo entendido, no se está midiendo actualmente en Riteve la opacidad, ¿de acuerdo? Me parece. No sé si estoy equivocado. Aquí. Ah, ¿se mide? Ah, perfecto. Genial. Estaba equivocado. Vale, la opacidad, los 3 ciclos de aceleración, ¿vale? Para medir el humo negro, o el carbón, mejor dicho, que echa el vehículo, perdón. ¿Vale? Para vehículos que lleven DPF, el valor debería ser por debajo de 0.5. Vehículos con DPF estaríamos hablando de 0.3. Esta placa que veis aquí, todos los vehículos la llevan, ¿eh? En un sitio u otro, todos los vehículos están obligados a llevar esta placa, ¿vale? Donde en un cuadradito, si es diésel, os va a poner el nivel de opacidad. Es una buena manera a veces esos vehículos que tú no se ve si lleva filtro antipartículas. Si en la opacidad baja por debajo de 0.5 es que lleva filtro antipartículas, si no, no llegan. ¿Vale? Y esa placa en algún sitio del vehículo está. Simplemente hay que buscarla y saber dónde está. ¿Vale? En el cuadradito es nivel de opacidad. ¿Vale? Opacidad es lo que se mide en el diésel. ¿Vale? Y el CO2, pues ya os digo, sobre todo a nivel de homologación, con esos cacharros que habéis visto al inicio, ¿vale? Y en laboratorios. Evidentemente, un analizador de convencional también os mide el CO2, ¿vale? Pero que sepáis que Riteve también va a ponerse duro con el CO2, que es algo que puede afectar a la mezcla, pero no se tenía en cuenta como falta directamente, sino que la falta es hidrocarburo y monóxido, pues ahora el CO2 va a serlo. ¿Vale? ¿Listo? Arrancamos entonces con todos los sistemas. Vamos a introducirnos ya en cada uno de los sistemas y ver la parte electrónica, la parte, vamos a decirlo así, introduciéndonos más en esos sistemas que hemos listado hace un momento. ¿Vale? En la parte de inyección, ¿vale? Sobre todo en los vehículos, en los inyectores diésel, por ejemplo, de Common Rail, se han ampliado el número de agujeros, se han reducido el tamaño para que pulvericen mejor, ¿vale? Eso ha implicado el diseño de los inyectores, pues cada vez son más largos y más finos, ¿vale? Y más difíciles de desmontar, ¿verdad? Para buscar, ¿qué? Una mejor turbulencia. Gracias. ¿Vale? Entonces, ¿cómo logran, aparte del inyector, lograr una mejor turbulencia y un mejor reparto de esa mezcla? Pues lo que hemos visto antes, mariposas en el colector. Es lo que me va a ayudar a que el flujo de aire venga tan direccionado que una vez entra al cilindro ya esté haciendo, digamos,
la turbulencia necesaria para que se pueda repartir mejor en el cilindro la mezcla, ¿de acuerdo? Otro cambio que ya estáis viendo con las inyecciones directas, colocar ya los inyectores en la propia cámara, ¿verdad? Qué divertido cuando uno tiene que desmontar un inyector ahora, ¿verdad? Antes lo fácil que era sacar los 4 y ahora a desmontar colector, a desmontar todo lo que venga por encima del colector para llegar a los inyectores, ¿vale? Ya, eso serían las mejoras, digamos, en cuanto a diseño estructural que ya se están aplicando para cumplir Euro 6, ¿vale? Eso es a nivel estructural, meramente, ¿vale? Colector de admisión, como os digo ya, para poder cumplir, para lograr ese turbulencia, para lograr esa turbulencia, es necesario colocar o sea, que el colector tenga un recorrido que le dé al aire esa turbulencia. Por ejemplo, las inyecciones directas a gasolina, por ejemplo aquí, si veis una inyección, por ejemplo, no la de Mazda no trabaja así, pero por tema de software, ¿no? Pero una inyección directa a gasolina, el cuerpo de aceleración está así, abierto. Y tú aceleras y hace esto. El cuerpo de aceleración no hace como la inyección convencional, que se acelera con el cuerpo de aceleración, no. En la inyección de gasolina se acelera aumentando la presión de combustible en rampa y jugando con las mariposas del colector, ¿vale? Pero la mariposa solamente sirve cuando ya se va con carga y altas revoluciones. Ahí sí. Ahí sí. Pero a ralenti y bajas cargas, mariposa sí. ¿Vale? La presión del colector de admisión, que nadie espera encontrar en una inyección directa a gasolina, es decir, salvo excepciones como Mazda, por ejemplo, que por programación ya han puesto que funcione pues, con mariposa, o sea, funcione normal la mariposa desde bajas cargas. La presión en el colector de admisión en una inyección directa a gasolina ya no son esos 300 milibar a ralentí, esos 280, 320 milibar a ralentí. No, es la presión atmosférica a ralentí. Yo he visto cambiar sensores MAP por error, por pensarse que en ese colector tenía que haber depresión. No hay depresión. Entonces, si no hay depresión, ¿cómo metemos el aire en la cámara? ¿No? Pues funcionando como un diésel. A través de la aspiración del mismo pistón y jugando con la geometría del colector, jugando con venturis, ¿vale? Jugando con estrechamientos de paso, así aceleramos el aire, ¿vale? Pero ya no hay vacíos a ralentí, ¿vale? Olvidémonos de ese concepto, cambiemos ese concepto. Entonces, lo que se logra con esas mariposas, ¿de acuerdo? Si las habéis visto, las habéis trabajado, os daréis cuenta que las mariposas están cerradas, ¿vale? Están cerradas a ralentí y ahí sí que puede variar según marca. Lo lógico y normal es que a partir de 3.000 revoluciones abran. Ralentí y hasta 3.000 cerradas. A partir de 3.000 revoluciones abre. ¿Vale? Ese es más o menos el funcionamiento. Y es abierto, cerrado, normalmente. No es un poquito abierto, un poquito cerrado. No, no, on-off. ¿Vale? On-off. Abierto, a ralentí, acelero. Pasa de 3.000, abro. ¿Sí? Es el funcionamiento para que lo tengáis claro, para si tenéis que diagnosticar esos sistemas. ¿De acuerdo? Muy típico en estos sistemas, no hace falta decirlo, que el varillaje, ¿de acuerdo? Ya os habréis encontrado que el tema del varillaje es complicado y también, pues, en algunos que se las tragan, ¿vale? ¿Cómo funciona? Pues pueden funcionar por vacío, a través de pulmón, ¿de acuerdo? Vacío que las abre, ¿vale? A través de una electroválvula, ¿sí? O podemos encontrarnos con motor eléctrico, ¿de acuerdo? Motor eléctrico y su potenciómetro para que la unidad de control sepa en todo momento si realmente se están abriendo o no se están abriendo. ¿Vale?
Pero que lo sepáis y apuntarlo. Normalmente, casi todas las marcas es a 3000. Abren. ¿Vale? Entonces, al abrir, lo que hacen es dar doble paso de colector, aparte de dar un nuevo recorrido, que lo que hace es ya darle esa espiral al aire. ¿Bien? Por aquí, señor Randall. Ahí. Tony, en la parte de diagnóstico, en esos motores, el check engine no enciende, pero sí el rabito de precalentamiento. Sí, es importante eso. Muchas veces, y a mí, y me he encontrado muchas veces, ¿no? Tener claro una cosa. En el diésel, en la luz de avería es la del motorcito, el check engine, y la de calentadores. Esos también la utilizan el rabito de chancho, ¿no? Que decís, el rabito de chancho. Esa indica avería. No tiene por qué ser de calentadores, puede ser de turbo, puede ser de mariposas, dependiendo de la marca la utiliza en su estrategia de muestra de avería. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me he encontrado muchas veces que me lo han dicho, no, mira, es que tiene la maldita luz de calentadores encendida, ya he cambiado las 4 bujías de precalentamiento, he puesto los 4 cables nuevos, el relay y sigue prendida. Bueno, vamos a mirarlo. Bueno, el problema pues, puede ser X, desde las mariposas a un problema de gestión del turbo, a un problema de la inyección, ¿de acuerdo? Pero te lo muestra con la luz de calentadores, ¿vale? Sobre todo, ¿vale? Y en algunas marcas utilizan la de calentadores para ciertas averías y el check engine para otras. Eso siempre confirmarlo con máquina diagnosis, siempre, ¿vale? No tiene por qué ser calentadores. Es más, en los vehículos ya con Euros 5, que lleven filtro antipartículas, eso algunos ya lo sabréis, si se estropea o si falla, mejor dicho, una bujía de precalentamiento, el vehículo se queda sin turbo. Entra en fase de emergencia y pierde la potencia, ¿vale? Por una bujía de precalentamiento. ¿Por qué? Porque no puede regenerar el filtro antipartículas y el fabricante opta por la estrategia de limitarte la potencia del vehículo, ¿vale? Hace una gracia, ¿verdad? Cuando toca desmontar una bujía de precalentamiento de estos vehículos. Vale, no había más. Bien. ¿Vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Acordaros de este dato, es muy importante porque os va a servir para diagnosticarlas, ya que a veces decir, bueno, ¿las saco o no las saco? Pues lo podemos diagnosticar tranquilamente sin tener que desmontar. Vale. Rápidamente, esto es hablo un poquito más de las chapaletas, ya lo hemos comentado, ¿vale? Y ahora empecemos a hablar de la EGR de baja y de alta, ¿sí? Entonces haremos un pequeñito receso y continuaremos hablando, ¿sí? Bien. EGRs de baja y EGRs de alta. Bien, uno de los grandes problemas, claro, las EGRs, ¿cuándo están funcionando una EGR? A ralenti y a bajas revoluciones o muy baja carga. No pueden, o sea, no trabajan con el vehículo acelerado, ¿sí? Con carga. Sin embargo, sí, lo sé. Sin embargo, es cuanto más N o X se genera cuando aceleramos. Entonces, claro, teníamos que inventar algo, aparte del SCR, que ahora hablaremos de él, habían de inventar algo para que la EGR pudiera trabajar en alta. Claro, ¿qué pasa? Si montamos una EGR en el circuito de alta como hasta hoy, es decir, del colector de admisión al de escape después del turbo, ¿vale? El sistema, el montaje que tenemos hasta día de hoy, ¿de acuerdo? De EGR, ¿qué ocurre? Primero, necesitamos generar vacío a través de una mariposa que es la de estrangulamiento, ¿vale? La de paro. Y 2, en el momento en que yo abro la EGR, estoy metiendo gases de escape en la admisión. El cilindro tiene una capacidad. Si tú llenas una parte del cilindro de gases de escape, la otra parte es aire de la calle, ¿no? De la admisión, ¿vale? Pero claro, si yo estoy metiendo parte de la capacidad del cilindro de gases de escape, lo que estoy haciendo es que esa parte que estoy metiendo de gases de escape deje de aspirarla por la admisión.
Con lo cual, el turbo se acciona sobre todo en base a la información del MAF. ¿Qué ocurre? Perdemos potencia. Un sistema de GR convencional montado en alta presión no nos sirve para carga. Porque no tenemos potencia, no tenemos accionamiento de turbo, tenemos que cerrar la mariposa, X. No se puede dar. Entonces, a partir de ahí han inventado el sistema de GR en baja presión. La tenemos la GR antes del turbo. Antes. Aparte de la de después, tenemos una antes ahora. ¿Vale? Ok, hagamos una cosa, pues ya me están presionando. Es que me arranco y no me frenan. Hagamos ya el receso, ¿vale? Receso y, por favor, en 20 minutitos, volvemos. Un momentito, una cosita. Antes de que os vayáis, recordaros, ¿vale? Para los que hayáis llegado tarde, que si entráis en este enlace, entraréis en un formulario que si lo cumplimentáis tendréis acceso a un mes gratuito a la plataforma. Pero, espera un momentito, por favor. Bueno, vamos al receso, que tenéis hambre. Luego cuando entremos os diré una parte muy importante. Bien.